En el episodio anterior estuvimos hablando acerca de la fe. Hablábamos de la fe como la certeza de algo que todavía no puedo ver o algo que todavía no puedo demostrar. Y tuvimos algunos ejemplos. Por ejemplo, la fe que se tiene en términos legales, cuando un notario certifica un documento o cuando estoy teniendo fe de que estoy comprando un producto de calidad o la comida o algo así. Pero finalmente a lo que llegamos es que la fe también tiene que ver con una certeza de cosas que se esperan en términos, digamos, espirituales o religiosos. Por ejemplo, una persona que dice no creer en Dios, en el fondo lo que está diciendo es que tiene fe en que no hay un Dios. De la misma forma, alguien que dice tener fe en Dios, en el fondo te está diciendo que tiene fe en que existe un Dios. Bienvenidos a No Soy Canuto. Hoy continuaremos hablando de la fe. Pero continuaremos hablando de la fe desde una perspectiva, digamos, religiosa. En el sentido de, ¿creo en Dios? ¿No creo en Dios? ¿Puedo creer en Dios? ¿No puedo creer en Dios? Hoy la pregunta que buscaremos responder es la siguiente. ¿Puedo confiar en Dios? ¿Puedo confiar en que realmente hay un Dios? Antes de responder esta pregunta, lo primero que tenemos que abordar es cómo abordamos la fe en Dios. Porque como decía, podemos tener dos posturas con respecto a Dios. La primera es, yo tengo fe en que no hay un Dios. Y la segunda es, yo tengo fe en que sí hay un Dios. Podríamos hacer la siguiente objeción. No es que yo crea que no hay un Dios, es que yo sé que no hay un Dios. ¿Ya? O sea que tú me estás asegurando que recorriste toda la Tierra, por dentro, por fuera, cielo, mar y tierra. Luego saliste de la Tierra, recorriste todos los planetas del sistema solar, la galaxia, todas las galaxias, el universo completo. Y luego de eso, ¿pudiste verificar que no hay un Dios? Porque para hacer una afirmación de tal magnitud, lo primero que uno debe tener son pruebas. Y las pruebas, por lo menos para tener seguridad, debe haberlas validado uno mismo. Ahora bien, si tú tienes la certeza de algo, pero no lo puedes demostrar, estás teniendo fe. Por lo tanto, al no poder hacer la demostración empírica de la no existencia de Dios, lo único que nos queda es afirmar por fe o confiar por fe el hecho de que no hay un Dios. Pero podríamos argumentar lo siguiente, no necesito probar que no hay un Dios porque la ciencia ha demostrado que no existe un Dios. Por lo tanto, como la ciencia ha demostrado que no hay un Dios, no hay un Dios. En el fondo, no existe una demostración científica de la existencia de Dios. Lo primero que tenemos que entender es que la ciencia no puede ni demostrar ni refutar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque la existencia de Dios no corresponde a un hecho de validación científica. La ciencia se basa en la demostración de hechos empíricos que pueden ser repetidos en un ambiente controlado, un laboratorio, por ejemplo. Así podríamos demostrar, por ejemplo, la existencia de la gravedad. Yo tomo un objeto, como un lápiz, y lo dejo caer. La gravedad en este caso actuó. Luego yo podría decir, existe una fuerza, que le llamé gravedad, que hace que los objetos siempre caigan al suelo. Este hecho tú puedes ir a un lugar controlado y medirlo, probar, hacer miles y miles de repeticiones hasta poder descubrir que existen leyes que regulan esto y tú vas a poder replicar el hecho una y otra vez en el laboratorio, en un ambiente controlado, medir distancias, medir quizás la masa del objeto que estamos dejando caer, la rapidez con la que cae y de esa forma determinar si hay constantes. Hechos que pueden ser demostrados de una manera empírica, pero ¿podemos tomar a Dios y meterlo en un laboratorio? Por lo tanto, la aseveración de la existencia o la no existencia de Dios es un hecho que no puede ser demostrado científicamente, por el simple hecho de que el método científico aplica a hechos que pueden repetirse de forma controlada en un laboratorio. Hay otra clase de hechos que tampoco pueden ser validados científicamente. Por ejemplo, la existencia de Napoleón Bonaparte. La existencia de Napoleón Bonaparte no puede ser validada científicamente. ¿Por qué? Porque yo tendría que tener a Napoleón Bonaparte en un laboratorio. Del mismo modo, yo tampoco podría demostrar científicamente la existencia de Mozart.
porque tendría que tener a Mozart en el laboratorio. Ahora bien, en el mejor de los casos, si yo pudiera conseguir el DeLorean de Volver al Futuro, viajar al pasado y traerme a Mozart o a Napoleón, lo mejor que puedo tener en cualquiera de los dos casos es a una persona que afirma ser Wolfgang Amadeus Mozart o una persona que afirma ser Napoleón Bonaparte. Pero en ninguno de los dos casos podría ser una afirmación científica. Tendría que repetir a la persona en el laboratorio. Lo que sí puedo hacer son validaciones históricas, analizar documentos, analizar el testimonio de las personas que vivieron en la época. Así, por ejemplo, tenemos documentos firmados por Napoleón Bonaparte, tenemos cuadros, tenemos estatuas, tenemos récords de los historiadores, tenemos prensa de la época, tenemos publicaciones firmadas por una persona que afirmaba ser Napoleón Bonaparte. En fin, tenemos una serie de documentos que nos permitirían validar o refutar la existencia de una persona, pero siempre dentro del terreno histórico o bien de determinación legal. En este caso, la ciencia y el método científico puede ayudarnos como una herramienta para demostrar o en cierta medida asegurar la veracidad de documentos. Por ejemplo, podríamos tomar los escritos y medir en base a elementos científicos como la datación por carbono 14, saber si corresponden a la época en que aproximadamente vivió Mozart o Napoleón Bonaparte. Podríamos utilizar métodos para validar la caligrafía, el estilo de escritura, en fin, una serie de hechos apoyados en la ciencia que me permiten de alguna manera contar con herramientas que me permiten hacer a su vez validaciones históricas. Eso es con lo mejor que podemos contar, pero como podemos ver, hay tipos de demostraciones que escapan al territorio de la ciencia. La ciencia puede ayudar de una forma auxiliar, puede proporcionar herramientas para apoyar o refutar nuestra tesis, pero en el mejor de los casos solamente podremos contar con eso. Hay cosas, hay validaciones, hay demostraciones que escapan al territorio de la ciencia. Y justamente la existencia de Dios es una de estas validaciones. Por lo tanto, afirmar que científicamente se ha demostrado que Dios no existe es simplemente una demostración de ignorancia de lo que es capaz de hacer la ciencia. De esta manera, cuando contamos con herramientas de la ciencia, herramientas científicas que nos permiten examinar documentos o examinar experiencias que nos van a llevar a cierta o tal conclusión, aún así tenemos un filtro. ¿Recuerdan que hablamos de las cosmovisiones? Las cosmovisiones actúan como un filtro que nos permiten colar, entre comillas, la realidad. Nosotros finalmente vamos a percibir la realidad en base a nuestra cosmovisión. Nosotros decíamos que la cosmovisión se conforma por una serie de ideas preconcebidas de las cuales muchas veces yo no voy a estar consciente. Una persona no está constantemente analizando su cosmovisión en el sentido de decir, oh, voy a examinar esta evidencia, a ver qué dice mi cosmovisión al respecto. No actúa de esa manera. Las ideas están preconcebidas y yo con alguna especie de piloto automático voy a estar colando, filtrando, determinando las evidencias que tengo. Y en base a mi cosmovisión finalmente voy a descartar o apoyar el camino hacia el cual me conduce la evidencia. Ahora, ¿cuál es el desafío que una persona racional debería tener? Es tratar de ser lo más neutral a su cosmovisión y seguir la evidencia hacia donde lo lleva. Me explico. Yo tengo una evidencia, podría tener una evidencia X de cualquier estilo. Por un lado, yo podría simplemente acomodarme a mi cosmovisión y usar la evidencia que tengo para apoyar mi cosmovisión y mi tesis, ignorando necesariamente que las evidencias que estoy viendo me llevan hacia una dirección contraria. Por el otro camino, yo podría tomar la evidencia, examinar mi punto de vista y luego ver si la evidencia empírica apoya o no mi punto de vista. Una persona intelectualmente honesta cambiará su punto de vista dependiendo de las evidencias que se le presenten. Y este punto es bien interesante porque aquí se nos tiende a cerrar un poco el círculo, en el sentido de que nuevamente, al estar primero apoyado por hechos que solamente podemos confiar, por ejemplo la validación histórica de ciertos documentos, y segundo, por el hecho de que yo estoy filtrando la información que me llega por mis cosmovisiones,
Nuevamente caigo en el terreno de la fe. De alguna manera la fe es como una caja de la cual no podremos escapar. Aun cuando pudiéramos tener toda la evidencia a nuestro favor, siempre van a haber puntos que vamos a tener que aceptar por fe. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a la fe. La fe en sí misma no es un asesino del intelecto, no es una aberración mental en la cual tengamos poco más que avergonzarnos. La fe en sí misma, cuando es tomada de esta manera, cuando es tomada de una forma racional, puede resultar una herramienta muy poderosa para darnos tranquilidad. Y aquí es donde me voy a meter un poquito en un terreno un poco pantanoso quizá, pero me voy a apoyar en mi experiencia personal. Por lo tanto, cualquier aseveración que yo haga con respecto a la existencia de Dios o a la no existencia de Dios, voy a tener que tomarlo por fe. En cualquiera de los dos caminos, ya sea que yo asegure que existe un Dios o decida creer que existe un Dios, o bien tome la decisión de creer que no hay un Dios, en cualquiera de los dos caminos que yo tome, voy a tener que aceptar la aseveración por fe. Porque ninguno de los dos casos la voy a poder demostrar, ni científica, ni empíricamente, ni históricamente, de momento, sino que voy a tener que dar un salto de fe. Y la fe, entendida de esta manera, no es un suicidio intelectual, es simplemente reconocer humildemente que no tengo la capacidad de demostrar lo que estoy asegurando. Y esa es una fe honesta, intelectualmente honesta. Ahora examinemos un poco el hecho de la existencia de Dios. Podríamos desglosarlo en 4 ideas principales o 4 grandes grupos de ideas. La primera es que no hay un Dios, no existe un Dios y el universo se generó por medio de algunas leyes materiales. Y todo lo que observamos en el mundo, en el universo, tiene un origen y causas materiales. La segunda aseveración es que hay un Dios, hay un creador que determinó ciertas leyes del universo, pero una vez que creó el universo, lo dejó funcionando como un reloj y se olvidó de nosotros. La tercera aseveración nos dice que hay una especie de trascendencia en el universo, que hay algo más allá del universo, hay algo más allá de lo material, pero son leyes similares a las leyes materiales, son leyes impersonales que de alguna manera rigen un comportamiento que va un poco más allá del universo. Pero no hay ningún Dios, no hay ninguna entidad inteligente detrás de esto, simplemente son leyes naturales. Y la cuarta aseveración es que hay un Dios creador, un ser supremo que dio origen al universo y que está interesado en nuestra vida y de alguna manera quiere establecer un contacto con nosotros. Puede que haya algunas otras posturas, pero yo diría que estas son las 4 más importantes y podemos englobar incluso algunas religiones dentro de este tipo de aseveraciones. Cada una de estas es seguida por millones de personas en el mundo. Hay millones de personas que aseguran que no hay un Dios y que el universo se debe a causas materiales. Hay millones de personas que creen que el universo tiene cierta trascendencia, pero que no hay ninguna clase de inteligencia detrás. Hay personas que creen que Dios efectivamente creó el universo, pero se olvidó de nosotros y no hay forma de llegar a él. Y hay personas que creen que Dios creó el universo y que de alguna manera Dios quiere contactarse con nosotros. Bueno, yo personalmente pertenezco al cuarto grupo. Yo pertenezco al grupo de personas que cree que hay un Dios que creó el universo y que de alguna manera ese Dios ha querido ponerse en contacto con nosotros. Ese Dios tiene la intención de establecer una relación con nosotros y ha intervenido en la historia de alguna manera. Quiero contar un poco cómo llegué a esto. Bueno, primero que nada tengo que contar que yo crecí y crecí en una familia de corte cristiano, digamos, una familia en la que se leía la Biblia, se creía en Dios y esas cosas. Pero a lo largo de mi vida llegó un momento en que entendí que eso era simplemente algo religioso, convicciones de mis padres, las cuales no necesariamente yo tenía que creer. Había leído mucho, soy una persona que me encanta leer, y finalmente estudiando la geología, estudiando historia, leyendo libros de arqueología, estaba prácticamente demostrado que no podía haber un Dios creador. El universo tenía millones de años y las criaturas habían evolucionado desde formas de vida simples hasta las más complejas.
No había manera de refutar eso. Para mí eso era una ley natural. Mi problema, curiosamente, surgió cuando yo entré a la universidad y empecé a estudiar física. En la medida que estudiaba física e iba entendiendo cómo operaban las cosas, empecé a sorprenderme. Me llamó profundamente la atención la cantidad de leyes y principios que rigen los comportamientos de las estructuras del universo, desde las leyes básicas, desde las fuerzas más simples como la fuerza gravitatoria, la fuerza electrostática, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, toda la serie de leyes que regulan el universo, las series de leyes que regulan la interacción entre los grandes cuerpos del universo y las pequeñas partículas. Todo parece estar tan ordenado que me empezó a parecer extraño que todo hubiera surgido del azar. En el fondo, una pregunta que comenzó a surgir poderosamente dentro de mí a medida que iba estudiando la física era: ¿cómo es posible que tanto orden y tanta regularidad venga del azar? Si el universo viniera de algo azaroso, ¿no debiera ser también azaroso el universo? ¿No deberían ciertos fenómenos ser completamente al azar? Sin embargo, hay un orden. Incluso dentro del azar, de lo que entendemos por azar, hay un orden. Difícil de ver, pero está. Entonces, a medida que crecí, a medida que iba pasando la vida, esta duda me carcomía, pero preferí no hacerle caso porque yo estaba convencido de que el universo tenía origen material y que en el fondo la existencia o no de Dios a mí no me iba a servir de nada. Hasta que pasaron varios años y poco a poco empecé a meterme en algunos problemas de tipo económico y en fin, y tipos sentimentales y algunas cosas por ahí y por allá. Hasta que un día me vi encerrado, sin trabajo, con muchas deudas, y en esos arranques de desesperación que de repente tiene el ser humano, hice una pregunta al aire, pensando que quizás habría alguien al otro lado que contestara, no sé, quizás acordándome de lo que me enseñaron cuando era niño. Sea como sea, hice la siguiente pregunta y dije: Dios, si tú existes, necesito un trabajo y lo necesito ahora. 2 horas después me llamaron de una empresa en la cual llevo ya trabajando 11 años. ¿Coincidencia? En el minuto no lo sabía. Hoy sé que no es coincidencia. Pero en el momento para mí fue como wow. Ok, hay algo. Hice una llamada, alguien contestó al otro lado. Por alguna extraña razón, tengo trabajo. Rayos. Parece que alguien contestó el teléfono al otro lado. El tema es que finalmente una cosa llevó a la otra y terminé cediendo a asistir a una iglesia, y en ese momento comenzaron a ocurrir varias cosas en mi vida. Pruebas realmente empíricas de que había un Dios que estaba interesado en mi vida, que estaba interesado en mí. Y no solo en mi vida, sino que en poner orden en ciertos aspectos de mi vida. Esa parte es bien interesante. Porque a veces la vida de uno puede ser un caos. Y hay un Dios personal, interesado en la vida de uno, al cual le interesa traer orden. Y de ese Dios es del que quiero hablar de aquí en adelante. Yo te invito a reflexionar esto. Si estás viendo este video, quizás te está molestando un poco lo que estás oyendo. Puede parecer hasta estúpido. Pero mira, créeme, yo soy un tipo súper racional, soy un tipo que me encanta lo empírico, soy un tipo muy pragmático, y todo esto lo hablo desde mi pragmatismo. Tuve que validar que existía un Dios. Quizás en tu caso va a ser distinto, pero yo pude hacer esa validación. Cuando dije: Dios, si tú existes, marqué el número correcto y al otro lado alguien me contestó. Y el que me contestó estaba interesado en mí. Ahora yo te aseguro que si tú das un paso de fe de esta magnitud,
no vas a cometer suicidio intelectual, no te vas a volver idiota, no se te van a olvidar las leyes de la física, no vas a entrar en conflicto con la ciencia, no vas a entrar en conflicto con la inteligencia. Simplemente vas a empezar a entender las cosas en un contexto mayor y vas a empezar a entender un poco más cómo funciona el universo. Eso es muy interesante y muy entretenido, y espero en los próximos capítulos que podamos ir hablando de estos temas. Por ahora te dejo el desafío. ¿Quieres comprobarlo? ¿Quieres la prueba empírica? Marca el número y llama. Si te gustó este video, compártelo, mándaselo a algún amigo, dale like por favor, suscríbete al canal, hazle clic a la campanita aquella que te va a notificar si hay un video nuevo, y suscríbete al canal porque aún tengo pocos suscriptores y me gustaría tener muchos más. Saludos, que estés muy bien, nos vemos.